Muy buenas tardes a todas y todos los jefes de recursos humanos de las DRE y UGEL que hoy nos acompañan. Les saluda Ana Orozco, comunicadora de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes del Ministerio de Educación. Es un gusto darles la más cordial bienvenida a este webinar Potestad Disciplinaria a cargo del jefe de recursos humanos en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, organizado por la Dirección Técnico-Normativa de Docentes y que cuenta con el valioso apoyo de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades DIFOCA. ¿Qué presentaremos el día de hoy? Pues vamos a abordar y se brindarán alcances y herramientas sobre los contenidos del proceso administrativo especial de los profesores en el marco de la carrera pública magisterial. La asistencia técnica está dividida en dos bloques, una exposición central y un segundo bloque que contiene la ronda de preguntas. Trataremos de absolver la mayoría de las preguntas que nos hagan llegar a través del chat. Les recordamos la importancia de llenar el registro de asistencia en el enlace que ya se ha compartido a través del chat. Muy bien, para dar inicio vamos a darle la más cordial bienvenida a Consuelo Castañeda, coordinadora del equipo de procesos administrativos de la DITEN, quien nos brindará las palabras de bienvenida. Adelante, Consuelo. Gracias, Ana. Buenas tardes con todos. En principio, extenderles el saludo de parte del señor Andrés Izaguirre Minaya, director de la Dirección Técnica Normativa de Docentes. Asimismo, también agradecerles la puntualidad en la convocatoria y mencionarles el contenido que vamos a presentar esta tarde, además de que se está realizando después de mucho tiempo, es sustancial para recordarles la potestad disciplinaria que ostentan los jefes de recursos humanos, tanto de la SUGEL, de la DRE, de las instituciones del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa también. Entonces, hemos recogido en la presentación que va a realizar la abogada Shirley eh, las disposiciones más relevantes para la potestad disciplinaria, desde la recepción de la denuncia, la investigación, la recomendación de parte del jefe de recursos humanos, los plazos para evaluar cada acción, así también el plazo de los descargos del profesor que viene siendo investigado, y también la responsabilidad del jefe de personal en la emisión de las medidas preventivas. Así también recordarles a los jefes de personal también cuál es el plazo y la responsabilidad que tienen en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Ustedes conocen perfectamente que la normativa del sector educación mmm, se desarrolla en función del tema que se aborda. Entonces, muchas veces las competencias, las atribuciones, funciones del jefe de recursos humanos están pues dispersas en las diversas normas, ¿no? Indicamos, por ejemplo, en los procesos de reasignación, destaque, nombramiento. Entonces, en esta presentación se está realizando todas las disposiciones que están tanto en el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial como en la norma técnica de procesos disciplinarios, para que ustedes puedan fácilmente identificar cuáles son las que les corresponden para ejercer la potestad disciplinaria, qué faltas son a las que su potestad les alcanza, para que puedan identificar qué casos van a ser analizados e investigados por ustedes. Así es que bienvenidos y sin más preámbulos le doy el pase a Shirley Rojas, especialista del equipo de procesos disciplinarios, quien va a hacer la presentación esta tarde. Los invito a que conforme se vaya desarrollando la presentación de Shirley, puedan ir formulando las consultas que tienen, porque como les digo, este contenido no solemos abordarlo con mucha frecuencia, siempre estamos más enfocados en el tema de acompañar a nuestros secretarios técnicos, a las comisiones de procesos, y muchas veces la potestad disciplinaria de los jefes de recursos humanos a veces se queda como pendiente. Entonces, este año no queremos que sea uno más de los que siempre pasa sin abordar este tema, por lo tanto, no será la primera oportunidad. Se ha planteado una capacitación presencial que ya se les estará comunicando oportunamente en la ciudad de Lima entre el 29 y 30 de septiembre y el 1 y el 2 de octubre para los jefes de personal, entre otros integrantes, para que de esta forma podamos reforzar más este contenido. Entonces, yo les invito a que se concentren en este cortos minutos que tenemos en esta presentación, para que sea como una introducción a lo que pueden venir
a absolver cuando vengan de forma presencial los últimos días de septiembre y los primeros días de octubre. Así es que adelante. Muchas gracias, Consuelo, por tu valiosa participación. Antes de continuar, insistir a los participantes en el registro de asistencia que ya se ha compartido el enlace en el chat. Ahora damos pase a nuestra compañera Shirley Rojas, especialista de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, quien explicará sobre los distintos temas que aborda el procesos disciplinarios de la DITEC. Adelante, Shirley. Buenas tardes con todos en la sala. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Voy a pasar a proyectar, por favor. Como le habíamos mencionado, en la tarde de hoy vamos a tener un tema interesante para los jefes de recursos humanos, que es la potestad disciplinaria a cargo de jefes de recursos humanos en el marco de la ley de la reforma magisterial, ¿correcto? Es un tema muy interesante y a la vez también un tanto alarmante que muchos de nuestros jefes de recursos humanos, de nuestras UGELs, DRE o GRE, pues tardan un poco en el conocimiento o tienen muy poco conocimiento sobre esta potestad que tienen y sobre cuáles son los alcances a los que ellos tienen dicha potestad, ¿no? ¿En qué marco podrían actuar? ¿Contra quiénes podrían actuar? ¿Cuándo podrían iniciar ese tipo de actuación? Esta tarde vamos a tocar estos temas y lo vamos a hacer de la manera más corta y didáctica que sea posible. La potestad disciplinaria de los jefes de recursos humanos o de los que hagan sus veces en las UGELs, DRE y GRE a nivel nacional. Vamos a tener que previamente conocer nuestro marco normativo para poder hablar sobre los procesos disciplinarios o la potestad que tienen los jefes de recursos humanos. En primera línea tenemos nuestra ley, la ley 29944, ley de reforma magisterial y el reglamento propiamente, puesto de que en esta ley, en nuestra ley, vamos a encontrar los deberes, derechos que tienen todos los docentes en el ejercicio de la función docente. Tenemos el marco normativo, que sería, o el documento normativo, las disposiciones que regulan el procedimiento como tal, a fin de salvaguardar qué acciones, cómo vamos a desarrollar y bajo qué documentos y criterios vamos a desarrollar este PAT. Aunado a ello, hemos traído a esta exposición también una ley especial, la 29988, que si bien es cierto, esta ley no va a ser actuación directa en el proceso disciplinario que como jefes de recursos humanos vamos a tener en cuenta, pero sí es necesario conocerla y vamos a tocar un punto sobre las medidas preventivas. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar la responsabilidad o las acciones que vamos a desarrollar cuando un docente se encuentre denunciado por alguno de los delitos que establece esta ley, ¿no? A tener en cuenta nosotros como docentes o personal en sí tenemos las responsabilidades que cada persona debe afrontar en su día a día, ¿no? Tenemos la responsabilidad administrativa, el mismo que resultará cuando se incurre en una transgresión o da una norma administrativa. La responsabilidad penal, cuando ya estamos frente a un hecho o un acto delictivo, y la responsabilidad civil netamente ya es un tema resarcitorio. Es necesario también tener en cuenta que la autonomía de la responsabilidad abarca que cada una de estas responsabilidades que hemos enumerado, las tres, van a ir de manera independiente. Es decir, nosotros no podríamos indicar de que porque un hecho está siendo sometido a un proceso penal, nosotros como autoridad administrativa no vamos a ir a procesar dicho hecho, ¿no? En este sentido, vamos a tener que distinguir cuáles son esas responsabilidades y por qué, si es un delito, está bien, lo realizará o el proceso lo desarrollará la autoridad competente y nosotros veremos si estamos frente a una infracción o una vulneración de alguno de los deberes y funciones de los docentes. Sumado a eso, tenemos que tener en cuenta que en el proceso administrativo disciplinario tenemos que garantizar los principios que nuestra misma norma lo regula, así como el tubo de la ley 27.744.
los principios de legalidad. Ninguna norma puede ser aplicada o una sanción puede ser aplicada si es que ésta no está en un marco normativo. Principios y garantías de los derechos y la defensa y motivación, es decir, cuando nosotros iniciamos un proceso disciplinario a los directores de las instituciones educativas, no podríamos someter a un proceso inquisitivo, le tendríamos que facilitar la información al director procesado, al director investigado sobre todas las acciones que se están desarrollando. Sumado a eso, tendríamos que motivar, fundamentar, no solo es una exposición de marco normativo, no solo nos tendríamos que limitar a señalar que la norma en el artículo número tal establece que los deberes son tales, no, sino también nosotros tendríamos que desplegar la información referente a lo que estamos plasmando o imputando. El principio de impulso de oficio y verdad material, ¿no? Muchas veces, no, pero a mi oficina no ha llegado tal caso, o estoy esperando a que me presenten los medios probatorios pertinentes. Nosotros como autoridad administrativa estamos en la responsabilidad de iniciar o dar cuenta sobre este impulso de oficio, actuaciones que deben ser sometidas o acciones que debemos nosotros ejecutar para que desarrollemos nuestro proceso disciplinario como tal. Ahora, ¿a quiénes investigamos como jefes de recursos humanos? En las UGELes, DRE y GRE. Los alcances, netamente estamos investigando a los directores de las instituciones educativas y especialistas en educación que se encuentran netamente a responsabilidad del jefe de recursos humanos de la UGEL. Y también tenemos la responsabilidad del jefe de recursos humanos de la DRE o GRE para realizar las acciones de investigación sobre los especialistas en educación, director o jefe de gestión pedagógica y directores de UGEL. ¿Qué investigamos? Las faltas leves y no leves. Netamente el incumplimiento de los deberes del artículo 40 y también lo que encontramos en el artículo 89.4 del reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial. ¿Qué sanciones podemos recomendar? Son las amonestaciones escritas y la suspensión de 1 a 30 días. ¿Por qué no podríamos sancionar con cese temporal o con destitución? Puesto de que para recomendar esas sanciones tendría que ser una falta grave y muy grave, y para ello tenemos en cada UGEL, DRE y GRE, una comisión de procesos administrativos disciplinarios para docentes y por ende con el cumplimiento del principio de la legalidad son ellos los que tendrían que iniciar las acciones de investigación y determinar si existe o son pasibles para la recomendación de ese tipo de sanción. Vamos a tener dos etapas sobre las investigaciones, que sería la etapa de descargos e investigación, y en este caso vamos a tener que el jefe de recursos humanos de la IGED va a recepcionar o va a entregar la denuncia al docente director de la institución educativa, la denuncia y todos los actuados o todos los documentos que van acompañados. Paso número 2, el investigado tiene el plazo de 10 días hábiles desde notificada la resolución o para presentar sus descargos. El paso número 3, una vez vencido el plazo de los 10 días que se le ha otorgado al investigado, que debe concluir un máximo de 10 días, se puede iniciar la investigación. Y el paso número 4 es el jefe de recursos humanos quien emite el informe investigatorio. ¿Correcto? El paso número 2, tenemos la emisión de la sanción. Una vez que el jefe de recursos humanos ha emitido el informe de investigación, va a ser derivado al director de la UGEL o al director de la DRE o GRE para que pueda fundamentar o emitir la resolución propiamente, haciendo las graduaciones de la sanción, y emiten la resolución que corresponde en un plazo no mayor de 5 días desde recepcionado el informe. ¿Correcto? Ahora tengamos en cuenta que el TUO de la LEPAG
nos habla sobre las notificaciones válidamente realizadas y cuándo se tendrían que realizar. Es decir, tenemos un plazo máximo de 5 días para efectuar la notificación de la resolución. En el caso de las instituciones educativas del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, se va a tener en cuenta que para dichas acciones o para la responsabilidad de iniciar el proceso disciplinario para los directores de cada una de esas instituciones, tenemos los departamentos asignados, sea a la Fuerza Aérea del Perú, que sería CACET, el responsable de iniciar o el jefe de recursos humanos de este departamento para iniciar el proceso disciplinario para sus directores por faltas leves y las mismas que no puedan ser calificadas como graves. También tenemos el Departamento de Educación de la Dirección de Bienestar en las instituciones educativas pertenecientes a la Marina de Guerra del Perú. En las instituciones educativas del Ejército del Perú tenemos a la Jefatura del Departamento Administrativo de Apoyo Educativo. Y para las instituciones educativas pertenecientes al MINITAR tenemos la Oficina de Administración con asesoramiento de la Oficina de Asesoría Jurídica del DIRBAP. Sumado a eso, tenemos que tener en cuenta lo que establece nuestro reglamento sobre las amonestaciones escritas y las suspensiones, que para cada director de institución educativa solo procede un máximo de 2 de estas amonestaciones escritas o máximo de 2 suspensiones. Es decir, si un docente o un director de una institución educativa ya cuenta con 2 amonestaciones escritas, solo procedería una suspensión, en el caso que tuviese un tercer proceso administrativo disciplinario. La misma línea surge sobre la suspensión. Si es que este docente ya cuenta con 2 resoluciones por suspensión, lo que correspondería ya a la tercera, al tercer PAT, en caso de ser sancionado, tendría que ya ser derivado a la comisión de procesos y solo sería pasible de un cese temporal. Como les mencionaba sobre las medidas preventivas a cargo del jefe de recursos humanos, vamos a tener en cuenta ya nuestras características que como conocemos, cuánto es el periodo de duración, es cuando hasta que culmine el proceso administrativo disciplinario o hasta que concluya el proceso judicial como tal. ¿Qué ocurre con las remuneraciones? No hay un recorte de remuneraciones, implica una sanción, no implica una medida preventiva, no implica una sanción. ¿En qué consiste? Netamente es el profesor puesto a disposición de la DRE o la UGEL para realizar funciones de manera no presenciales en las instituciones educativas, haciendo funciones, otro tipo de funciones que el jefe de recursos humanos le tenga que asignar. ¿Cuál es el objetivo? Netamente alejar al profesor de la institución educativa para salvaguardar a la víctima. ¿Y qué impedimentos tiene el docente? El docente no puede ejercer función en las áreas pedagógicas o de gestión institucional. Ahora bien, tenemos un marco normativo, en nuestra norma técnica establecemos las responsabilidades de los jefes de recursos humanos. ¿Y por qué es necesario tratarlos en esta tarde? Es porque tenemos varias consultas a nivel nacional respecto de que si nosotros como UGEL recepcionamos una denuncia por hostigamiento o violencia sexual de manera directa, sea del Ministerio Público, de la comisaría, del SEM, o la denuncia de manera directa a mesa de partes de la UGEL y esto no ha pasado a la oficina o a la institución educativa, nosotros como jefes de recursos humanos estamos en la obligación de actuar de manera inmediata. No tenemos que derivar la denuncia para que el director de esa institución educativa emita la resolución preventiva. Vamos a tener que tener claro estas acciones, como les repito, son inmediatas y también me están dando un plazo máximo de 24 horas para nosotros poder emitir esa resolución preventiva en casos de violencia sexual o las que corresponden también aplicar en lo que refiere a los delitos de la ley 29988. ¿Sí?
Otro criterio más a tener en cuenta si es que el denunciado es el director de la institución educativa por hechos de violencia sexual o los que corresponden al artículo 44 de la Ley de la Reforma, pues es el director el jefe de recursos humanos quien a través pues, de una resolución debidamente motivada emitirá el acto resolutivo como tal. También vamos a tener en cuenta que para las instituciones educativas del MINDEF y MININTER que no implementan las separaciones preventivas dentro de las 24 horas de medida de separación preventiva, incurren en responsabilidad. Sumado a eso, vamos a dar cuenta sobre la obligatoriedad de que el jefe de recursos humanos también derive la resolución preventiva emitida, sea en el marco de la Ley de la Reforma o de la Ley 29988, al especialista asignado como registrador del módulo PAD-Nexus. Ello a que nosotros con la implementación del módulo PAD-Nexus pedimos que se registren todas las medidas preventivas para que resulten o se pueda proceder con las acciones propias del módulo PAD-Nexus. Aunado a eso, también tienen la obligación de registrar las medidas preventivas en la plataforma Nexus como tal. Tenemos que tener en cuenta también sobre los recursos administrativos. Tenemos los recursos de reconsideración y el recurso de apelación. El plazo máximo para presentar un recurso de apelación o reconsideración del administrado es de los 15 días hábiles, ¿no? Si estamos hablando de un recurso de apelación, esto va a ser elevado al Tribunal del Servicio Civil para que pueda emitir el pronunciamiento final sobre el proceso administrativo disciplinario. En el caso de que fuera un recurso de reconsideración, se debe evaluar o sustentarse una nueva prueba y la autoridad competente es la que ha emitido el acto administrativo. Un tema adicional que quisiera también abordar esta tarde es sobre el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Nuestro reglamento en la Ley de la Reforma Magisterial, tenemos un artículo respecto a la obligatoriedad que tiene el jefe de recursos humanos de registrar las sanciones que son impuestas, ¿sí? Aunado a eso, también el marco general que rige sobre el Registro Nacional contra Servidores Civiles establece los criterios para los cuales y quién es el responsable que va a hacer este registro de las sanciones aplicadas en las UGELs. A lo largo del tiempo, DITE ha enviado diferentes oficios a las diversas IGETs invocando que se registren las sanciones confirmadas. Ojo, nosotros hacemos ese oficio porque vemos un gran número alarmante que pese a tener sanciones confirmadas en el tribunal, no han sido registrados. Y aún más es tedioso, es alarmante, preocupante este caso cuando vemos que este docente que ha sido sancionado por la UGEL, UGEL X, viene laborando en otra UGEL. O es más, hemos encontrado casos que siendo sancionados en la misma entidad, son contratados en esa misma entidad. O sea, solo nosotros podemos verificar o enviamos estos documentos cuando detectamos los casos emitidos por el Tribunal del Servicio Civil. También resulta preocupante por aquellos casos que tal vez no han sido pasibles de un recurso de apelación o de reconsideración y que simplemente no se registren. Es responsabilidad, les vuelvo a decir, de las oficinas de recursos humanos de todas las entidades, no solo de las UGELs o DRE, sino de todas las entidades, registrar las sanciones que van emitiéndose. ¿Sí? Para ello también debemos tener en cuenta los plazos. Si una resolución de sanción ha quedado firme, es decir, no ha sido materia de reconsideración o bueno, no ha sido materia de reconciliación, de apelación o reconsideración y pues se ha quedado firme, tenemos el plazo de 15 días una vez que el tribunal o el tribunal en este caso se haya pronunciado.
Una vez que se pronuncie, tenemos 2 días hábiles para poder registrar esa sanción. En el caso de que el administrado no hubiese presentado ningún tipo de recurso administrativo, es decir, apelación o reconsideración, ¿no? Vencido el plazo de los 15 días, tenemos el tiempo de 2 días para poder registrar esta sanción. Sumado a eso, que cuando vemos los casos de violencia sexual o los casos que han sido sancionados con el literal F del artículo 49, también abocarnos a lo que establece el artículo 52 sobre las inhabilitaciones, el mismo que nos establece que el docente que ha sido destituido por conducta de hostigamiento sexual conforme al literal F del artículo 49 quede inhabilitado de manera permanente, distinto a la inhabilitación de los 5 años que serían por destitución. Y todo ese ejercicio del registro en el la plataforma del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles lo tienen las oficinas de recursos humanos y bueno, pues también que pedir la asistencia o los canales para la atención es propiamente con Servir, puesto ellos son los que manejan esta plataforma. Esperando que también la información que les haya compartido sea útil, también les brindo el directorio de los especialistas de la Dirección Técnica Normativa a cargo de los PAT, los números, y eso sería todo. Gracias. Gracias, Shirley. Estamos seguros que la información compartida contribuirá significativamente al trabajo que realizan los jefes de recursos humanos respecto al proceso administrativo disciplinario. Vamos a realizar una breve pausa para volver con la ronda de preguntas. Aprovechamos para invitarlos nuevamente a que hagan el registro de asistencia. Por favor, los que todavía no han copiado su pregunta, en el chat los esperamos para poder absolver. Regresamos en unos minutos. Muy bien, vamos a dar inicio al bloque de consultas, no sin antes solicitarles que por favor llenen el registro de asistencia. Somos 224 personas las que estamos conectadas y aún el registro de asistencia es un poco bajo. También comentarles que ya vamos a compartir por el chat el enlace de la encuesta de satisfacción. Es una encuesta en la que valoramos un poco la evaluación de esta asistencia técnica y cuando ustedes concluyan de llenar esta encuesta, se les dará un enlace en el cual podrán descargar la presentación del día de hoy. Muy bien, sin más preámbulos, entonces vamos a darle el pase a Shirley para que continúe con el bloque de consultas. Consuelo y Shirley, por favor, quedamos atentas a que ustedes avancen con el bloque de consultas. Listo. A ver, tenemos, ¿puede delegar el jefe de recursos humanos al secretario técnico de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes que suba las apelaciones en el aplicativo Servir? Bueno, las acciones propias son del jefe o el responsable de recursos humanos de cada entidad, bajo el marco normativo que rige sobre el aplicativo o el uso de las acciones propias del Servir, ¿no? O sea, más allá no es marco normativo o disposiciones propias del tribunal o del servicio civil. Después, tenemos la siguiente consulta. El artículo 45 de la ley 29.9 del 44 indica esa atribución del titular que corresponde calificar la falta o infracción sabiendo que el jefe de recursos humanos investiga faltas que primero tienen que ser calificadas. ¿Quién califica la falta? ¿A quién se refiere en el artículo 45? Estaríamos hablando netamente sobre las acciones que tiene que desarrollar el secretario técnico de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios. Obviamente que está dentro de sus funciones es de calificar y se advierte en este caso que se trata de una falta leve, pues derivar a la autoridad competente, en este caso pues al jefe de recursos humanos, con el detalle de que producto de esta calificación pues se ha determinado que correspondería a un proceso desarrollado por esta autoridad. Tenemos otra consulta. Disculpen. Cuando el trabajador pertenece a dirección,
¿Quién es este ente instructor y quién sería el sancionador? Más o menos vamos ligados a un PAC al personal que labora en la entidad. Netamente nuestra inducción, nuestra charla ha sido sobre el PAC en marco de la ley de la reforma magisterial, es decir, todos los docentes o directores de las instituciones educativas que se encuentren en la carrera pública magisterial. La siguiente pregunta, para servir en entidades que no tienen un área de recursos humanos, el jefe de recursos humanos o el que haga sus veces, quien lo asume es un directivo, por lo general la oficina de administración de la entidad. ¿Aplicaría lo mismo para la UGEL o lo asumiría el responsable de la oficina de personal, especialista administrativo del decreto legislativo 276. En este caso, nuestro marco normativo también establece que es el jefe de recursos humanos o el que haga sus veces, estableciendo el que haga sus veces en una entidad que no cuente con esta dirección, pues sería el jefe de administración, ¿no? La oficina de administración. Tenemos otra consulta. ¿Las resoluciones de sanción, amonestación se registran en el AINI? Doctora Consuelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, vamos a absolver todas las consultas que estén en el chat, por eso incluso aquellas consultas que combinen temas de personal, como el tema del AINI, también lo vamos a abordar. Si ustedes recuerdan la norma técnica sobre el sistema, el escalafón magisterial, se indica que las sanciones se registran cuando éstas han quedado firmes y consentidas. Y no solamente me refiero al plazo de los 15 días para interponer un recurso de reconsideración o apelación, que también cabe frente a las sanciones de amonestación o suspensión, sino también al periodo de que transcurra para interponer una acción contenciosa administrativa. Una vez que han vencido esos plazos y no se ha interpuesto ningún recurso administrativo o habiéndose interpuesto, no han prosperado, recién ahí cabe el tema de registrar la sanción en el escalafón magisterial a través del módulo de escalafón del sistema AINE. Bien, absuelvo otro par de consultas también que tienen que ver sobre el tema de la medida preventiva al director de la institución educativa. Ya lo había respondido ahí por un texto, pero lo explico. Aquí tenemos que diferenciar dos cosas. Hablamos de un director de institución educativa encargado y el director de institución educativa designado. En el caso del director de institución educativa encargado, si ustedes revisan la norma técnica de encargatura, van a encontrar que el hecho de que se le disponga una medida preventiva es una causal de conclusión de encargatura. Y ahí llamo mucho, invoco a los jefes de recursos humanos que tengan bastante cuidado, porque resulta que hemos identificado recientemente en Loreto un casito en el que se impuso la medida preventiva, no estaba registrada en Nexus, y encima el señor seguía tranquilamente encargado en la dirección de la UGEL y puesto a disposición de la UGEL. No corresponde eso. Si él está encargado y se le dispuso una medida preventiva, inmediatamente se tiene que expedir el acto resolutivo que le resuelva la encargatura por la medida preventiva. Revisen la norma, hay un literal específico que indica causal de conclusión, medida preventiva. Y eso abarca tanto a la separación preventiva como al retiro. En cuanto al caso del director de institución educativa designado, si le imponen a él una medida preventiva y se coloca a disposición de la UGEL, la consecuencia de esta disposición es que no se le va a pagar la bonificación por esta designación, porque si ustedes revisan, esta se paga bajo condición de la prestación efectiva, y en este caso no hay prestación efectiva, dado que el profesor, como lo indica el artículo 86 del reglamento de la ley de reforma, desarrollará labores distintas a las del área de gestión pedagógica o de gestión institucional. ¿De acuerdo? Esas son las preguntas, eran dos preguntas en torno al tema de la medida preventiva respecto a un director de institución educativa y el tema del registro de la sanción en el AINE. Tengo otra pregunta también de este tenor, donde se habla de que se dispuso una medida preventiva a un profesor y en el marco del artículo 48 A y B, o sea, una medida de retiro, se le notificó la resolución
al docente y cuál es el proceso para traer al docente a la UGEL. ¿Tendría que haber otro documento ordenando su disposición a la sede? No. No es necesario que exista otro documento, porque la medida, tanto la de separación preventiva como la de retiro, ambas, por disposición del artículo 86 del reglamento de la ley de reforma, se indica que mantienen vigencia hasta que concluya el proceso administrativo y judicial. Entonces, ahí vamos a tener que identificar en qué casos, ¿no? O sea, si estamos hablando de casos de violencia psicológica, violencia física, donde les aplica la medida de retiro, en esos casos simplemente se va a verificar que el PAT ha concluido, ya sea estableciendo que no hay mérito para instaurar o que lo absolvieron, o que incluso se le sancionó, cumplió la sanción, ya la medida de retiro ya no tiene vigencia. Entonces simplemente el profesor retorna a la institución educativa de donde fue alejado. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, no necesitan otro documento. Y justamente tiene correlato con otra pregunta muy interesante que hay ahí entre la lista que está pendiente de resolver, sobre el hecho de que un jefe de asesoría jurídica declaró la conclusión de la medida preventiva, indicando que el proceso administrativo ha concluido, sin embargo, el proceso en la fiscalía continuaba. Ahí la pregunta es muy acertada, porque ahí en esta persona se ha dado cuenta que el jefe de asesoría jurídica está actuando mal, porque la norma indica que concluye el proceso administrativo disciplinario y el proceso judicial, y cuando son por hechos de hostigamiento sexual o violencia sexual, se tienen que verificar la conclusión de ambas. Si solamente ha concluido uno, ya sea el administrativo o el fiscal, la medida preventiva continúa vigente. Y aquí viene justamente nuestra intervención, en que por más que el jefe de personal haya sacado una resolución que dice que la medida preventiva ha concluido, aquí en el Nexus no se va a ejecutar, porque para que se ejecute un levantamiento de medida preventiva lo tenemos que autorizar desde el equipo PAT. Por eso es que en la lámina encuentran mi correo, que es lcastaneda@minedu.gov.pe, a donde tendrían que solicitar el tema del levantamiento de la medida preventiva, porque si no esa persona va a seguir restringida, dado que se encuentra prohibida con un impedimento legal de prestar labor efectiva en una institución educativa. Entonces, me parece que esas son las únicas consultas. Bien, aquí tengo una más sobre si el docente de la institución educativa a quien se le instauró un proceso disciplinario puede solicitar licencia sin goce de remuneraciones. Sí puede solicitar licencia sin goce de remuneraciones, tendrá que ser evaluada en función a los plazos, a los requisitos y según el tipo de licencia que requiera. Recuerden que el hecho de que se le instaure un proceso administrativo disciplinario solo restringe al hecho de que él pueda renunciar a la carrera pública. Solo eso no podría ser, pero después sí podría solicitar un tema de licencia sin goce de remuneraciones con una instauración de proceso administrativo disciplinario. Por ahora son las preguntas que vamos a resolver. Te doy el pase nuevamente, Shirley, para que abordes las demás y vamos identificando si hay alguna donde yo pueda absolverla. Listo, gracias. Gracias por la participación también, dado que, como nos ha indicado la coordinadora del equipo PAT, tenemos que abordar no solo el proceso disciplinario como tal, dado de que vienen varias dudas, entre otras que tenemos. Vamos a seguir revisando el cuestionario que nos han dejado. En el caso... Mientras vas revisando, vamos a hacerles un recordatorio sobre la encuesta de satisfacción y el registro de asistencia a nuestros participantes. Todavía aún tenemos un grupo de participantes que no lo ha hecho. Los invocamos a que lo hagan. Van a poder descargar la PPT del día de hoy que han presentado Shirley. Para que ustedes la puedan tener, deben llenar la encuesta de satisfacción. Adelante, Shirley. Listo, justo estoy identificando las que estaban pendientes. Dice, en el caso que exista una sanción de destitución por documentos falsos notificado el 23 de junio del 2025 y registrado en el sistema de sanciones Servir el 25 de agosto, para este caso, ¿a partir de qué fecha se debe resolver el vínculo contractual vigente que pueda tener el docente auxiliar administrativo en la UGEL? De inicio, pareciera que esta pregunta va enmarcada de que este mismo docente que tenía una sanción ya emitida por esta entidad, también lo contrataron para el año 2025. Eso es lo que podría presumir. No sé si
si estoy en lo cierto, y si es así, pues iniciaríamos un proceso a los que estuvieron en la contratación docente, los jefes de recursos humanos tal vez que no informaron sobre las sanciones emitidas. Entiendo yo que si es una misma entidad que emitió la notificación de sanción, tiene un libro de cuentas de qué docente estamos sancionando, no han consultado posiblemente a las comisiones de contratación, o la comisión de contratación no consultó a la comisión de procesos disciplinarios si los docentes que se van a contratar, posiblemente, estoy entendiendo o estoy aislando esa pregunta, puesto de que me da el criterio de que, sabiendo que un docente estaba sancionado con destitución y todas las sanciones se ejecutan de manera inmediata, pues lo volvieron a contratar. Salvo si de que me diga, no, nosotros como entidad que mes a mes revisamos si nuestros trabajadores, nuestros docentes, todos los de nuestra jurisdicción, lo revisamos en la plataforma por búsqueda masiva y detectamos por ahí que el docente, no sé, Juan Pérez, disculparán si está en la sala, si el docente Juan Pérez, que es director, que es profesor de la institución educativa, no sé, los jardines de, no sé, San Martín de Porres, está sancionado, ha sido sancionado y ha sido registrado porque el año 2024 fue contratado en otra entidad y nosotros recién estamos asumiendo que fue ese caso, sí, pues desde que el momento que tomaron conocimiento, sea el caso, ¿no? O sea, porque fue registrado por otros hechos también. Pero en esta pregunta yo iniciaría el proceso del deslinde de responsabilidades sobre las personas que permitieron la contratación. No nos dejaron, por favor, si nos dejan sus datos o de las UGELs a las que estén haciendo las consultas, sería muy valioso para que nosotros también, en caso de que no lleguemos a absolver todas las consultas que han dejado, contactarnos, o si es que tuviesen dudas, permítanos el número de los especialistas para que se puedan contactar o nos podamos contactar. Aquí. ¿Qué va a pasar con todos los docentes que no acudieron a la reunión convocada por la DRE en las fechas previstas durante la semana de gestión? ¿Se le puede considerar como una falta leve pasible de ser atendida por recursos humanos? Entiendo yo que para esto previamente tendríamos que ver cuántos días podríamos irnos por una inasistencia injustificada, y para ello tendríamos que calificar o el incumplimiento de sus deberes, ¿no? Pero vamos a tener que ver cuántos días, cómo fue la convocatoria, qué acciones propiamente se han desarrollado. Tenemos otra consulta. A ver, buenas tardes, les saluda Lujel Cotabambas. En el año 2023 se emitió una medida preventiva hacia un docente por hostigamiento sexual y resulta que no realizaron ninguna otra acción después de la medida preventiva. El caso es que en el Ministerio Público se archivó el caso y el asesor legal emitió una resolución de conclusión de separación preventiva. El docente está solicitando el retiro del sistema CIMEX. ¿Qué debo hacer para retirarlo de la plataforma CIMEX? El docente citado se le instauró por falsa declaración jurada al contar con la medida preventiva. ¿Cómo ha quedado el otro proceso? Entiendo yo que esto ya va más ligado a las acciones propiamente que la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios tendría que haber realizado, ¿no? Estamos teniendo un docente desde el año 2023 que no tiene una conclusión. Y volviendo a las diapositivas sobre la autonomía de las responsabilidades en los temas civiles, penales y administrativos, que si bien es cierto, por más que el proceso penal hubiese concluido por X motivos, pues ello no va a tener el peso suficiente o no va a ser el que va a marcar los criterios que nosotros como autoridad competente vamos a adoptar en el proceso disciplinario como tal.
Así es que sí, hacer la incidencia y también como Oficina de Recursos Humanos también dar el seguimiento a los procesos administrativos disciplinarios que se siguen en contra de los docentes por parte de la Comisión de Procesos Administrativos a fin de pues, no dilatar en los plazos que debemos alcanzar, ¿no? Hay otra consulta. ¿Las medidas preventivas de retiro también se registran en el SERVIR? No me han dejado tampoco la información. Las medidas preventivas no se registran en el SERVIR. Nosotros de retiro, preventivas de retiro también, pero en el SERVIR no registramos ningún tipo de información sobre medidas preventivas de retiro en esa plataforma. Las dudas referente a las acciones que pueda desarrollarse en el SERVIR, sí les sugiero que lo hagan llegar de manera directa a dicha plataforma o a dicha entidad, ¿no? Buenas tardes. Considerando que el jefe de recursos humanos tiene la facultad de investigar las denuncias presentadas contra los docentes, ¿es imprescriptible que tenga vínculo laboral con la entidad? En muchas UGELs no se cuenta con un jefe de personal con esta condición y en lugar está una contratación bajo la modalidad de locación de servicios. Estamos hablando que el jefe de recursos humanos tiene las facultades conforme para iniciar el proceso, perseguir el proceso a los directores de las instituciones educativas, que si bien es cierto, también son profesores, pero vamos a hacer ahí la acotación, que es netamente para directores de instituciones educativas, dado que los directores de las instituciones educativas también cuentan con una potestad disciplinaria para seguir por faltas leves a los docentes de aula, ¿no? Propiamente. Y si es que no está pues la Comisión de Procesos Administrativos en caso de faltas graves y muy graves. Ahora, también nuestro marco normativo recoge que es el responsable o el jefe de recursos humanos o el que haga sus veces, entendiendo que para esta área tenemos al responsable o la jefatura de administración. Tenemos otra consulta. Buenas tardes. ¿Cuáles serían las faltas leves o no leves para poder sancionar con medida preventiva? Tampoco tengo no me dejaron la información de dónde viene esta consulta, pero sí tendríamos que tener claro que una medida preventiva no es una sanción. No es una sanción. Tal vez nos estemos confundiendo los conceptos, no son sanciones. Las medidas preventivas, como tal el nombre establece, previenen sobre hechos muy graves y la aplicación de la medida preventiva, que es mediante un acto resolutivo, es netamente por lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de la Reforma Magisterial, porque el profesor esté inmerso en alguno de los delitos de la Ley 29988 o porque hay una causal suficiente para emitir un retiro preventivo, mas no es una sanción. Buenas tardes. Recibo un cordial saludo desde el UGEL Condorcanqui. Un gusto, pronto por ahí. Quisiera plantearle una consulta respecto a la sanción de inhabilitación permanente por conductas de hostigamiento y connotación sexual, la cual entró en vigencia el 30 de diciembre del 2018. Si mal no recuerdo, sin embargo, hasta el año 2024, el Registro Nacional de Sanciones solo permitía registrar inhabilitaciones de hasta 5 años como máximo, por lo que en el periodo 2018 hasta el 2024 los docentes sancionados con inhabilitación permanente fueron ingresados como dicho límite. En ese sentido, agradeceré se nos pueda orientar sobre cuál es el procedimiento que corresponde seguir actualmente frente a esos casos a fin que la sanción refleje finalmente lo dispuesto en la norma. Correcto, correcto. Vamos a nuevamente indicar que todas las acciones sobre el registro, modificaciones, acciones que nosotros tenemos que desarrollar como jefes de recursos humanos frente al RNSC, las preguntas se las tienen que plantear a dicha entidad. Nosotros vamos a evocarnos a lo que nos dispone la normatividad.
sí sugiero que se planteen netamente sobre cómo van a ser las modificatorias, del por qué recién los han habilitado al servicio, al servir como autoridad encargada sobre el manejo de dicho aplicativo. La siguiente pregunta. ¿Qué faltas investiga el jefe de recursos humanos o cuáles podrían configurarse no leves? En este caso, tendríamos que ver las faltas leves. Ejemplo, nada más, tenemos en el reglamento de que aquel director de la institución educativa que no inicie un proceso disciplinario a sus docentes por faltas leves, también es pasible de ser procesado como falta leve el no haber o el no ejecutar esa potestad disciplinaria. También el no, la inasistencia menores a 3 días podría ser también calificada como una falta leve. También otra consulta desde la adresa Martín. ¿Quién sería el órgano instructor y sancionador del jefe de gestión pedagógica y especialistas de educación de la DRE? En este caso tenemos como el órgano, bueno, vamos a hacer las distinciones, nuestra norma establece como el responsable de iniciar y emitir el informe de investigación al jefe de recursos humanos de la DRE y emitiría la resolución para el director de gestión pedagógica y los especialistas también, pues, el titular de la entidad. Tenemos la siguiente consulta. Si un director de la UGEL es denunciado ante la policía por acoso sexual a un trabajador CAS, ¿qué acciones procede contra el director? Entiendo yo que ustedes ya es denunciado por acoso sexual. Es denunciado y nosotros conocemos que el marco normativo de la ley 29988 establece que es la denuncia por hostigamiento sexual o contra algunos que resulten sobre ese tipo de delitos, la aplicación de la medida de separación preventiva. Se apertura un PAT a un docente tenemos la siguiente, se le apertura un PAT a un docente por agresión a un estudiante. Dentro de la investigación, el docente fue indicado por un diagnóstico de esquizofrenia, pero no se tiene un informe médico que confirme su estado de salud mental. Puede no sancionar docentes sin tener un informe médico. La SEP puede reconocer que Recursos Humanos destituye al docente sin tener un informe médico. Estamos hablando sobre un PAT que está siendo desarrollado por la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes y tendrá que actuar bajo los lineamientos que establece la comisión o los medios probatorios que está recopilando esta comisión. Que si formula una denuncia de hostigamiento laboral contra el jefe de gestión pedagógica de la UGEL. Corresponde al jefe de personal realizar el trámite de la citada denuncia. Es lo que nos consulta. Vamos a ver si nos dejó Estamos hablando sobre el jefe de gestión. Tendría que hacerlo o derivarlo contra a la dirección regional, ¿no? Otra de las consultas. Tengo una. Doctora Consuelo, ¿está ahí para plantearle la siguiente consulta? Aquí estoy. Listo. Se solicita absolver la siguiente interrogante, nos dice. En el caso de un docente contratado bajo los alcances del Decreto Supremo 02/2025 Minedu, norma que regula el procedimiento de contratación docente, si este es puesto a disposición de la UGEL por la institución educativa, ello implica la limitación o conclusión inmediata de su contrato por el solo hecho de encontrarse bajo la condición de contratado, o corresponde que el vínculo contractual se mantenga vigente
hasta la culminación del periodo de contratación establecido, debiendo únicamente a la UGEL proceder a su reubicación en otra institución educativa conforme el proceso, perdón, disculpe, sin ello ponga resolución anticipada del contrato. A ver, aquí es importante considerar dos escenarios. En principio, un dato que yo necesitaría para poder absolver la pregunta de manera directa es saber a qué hecho y en qué fecha estamos hablando. Por ejemplo, voy a plantear los dos escenarios, dado que no se precisa la fecha ni el hecho. Asumo que se trata de un caso de hostigamiento sexual. Si el hecho denunciado se suscita en el año 2024 y la medida y conforme a los protocolos se dispuso la medida preventiva en el colegio que estuvo contratado en el 2024, se comunicó a la comisaría el hecho de hostigamiento sexual, de acuerdo al protocolo 5, eso supone que el profesor se encontraba impedido de postular al proceso de contratación docente del 2025. Por lo tanto, la UGEL, en un tema de control posterior, correspondería resolver el contrato porque el señor incurría en un impedimento. Ese es el primer escenario. El segundo escenario, que es el, por así decirlo, menos duro para el profesor, sería si la denuncia ingresa con posterioridad al inicio de su vínculo contractual del año 2025. No me quiero ir a la generalidad que comienza en el 1 de marzo del 2025, sino compliquemos un poquito más la situación y nos vayamos a un supuesto de un profesor que fue contratado recién a partir del 1 de junio del 2025. Y el hecho denunciado se suscita el mes siguiente, en el mes de julio del 2025. En ese caso, recién ahí se activa el protocolo 5, yo dispongo la medida preventiva y comunico a la comisaría. Entonces, en este caso, sí, el profesor solo va a ser puesto a disposición de la UGEL hasta que concluya la investigación administrativa que tendría que hacer dentro del plazo legal. Decimos que son 45 días hábiles para que concluya, y seguramente la investigación administrativa, fiscal, terminará el año y todavía no estará concluida. Pero como el contrato solo tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de cada año, el señor terminará el año con el 2025 puesto a disposición de la UGEL, y hasta que no acredite que se concluyó su investigación fiscal, él no va a poder acceder a otra vinculación posterior con el sector porque se encuentra en el marco de la 29988. Y ahí, Shirley, quisiera regresar. Esos son los dos escenarios a esa pregunta formulada. Quisiera retornar a una pregunta que hemos dejado antes, justamente donde dicen, ¿no? Si hay un director de UGEL encargado, dice, de UGEL encargado, se termina, si lo separamos preventivamente, se termina su encargatura. Efectivamente, si se termina, ya lo indiqué en una respuesta anterior por el caso de un director de institución educativa, que la medida preventiva es una causal de conclusión de encargatura. ¿Sigue la medida preventiva vigente? Por supuesto, va a seguir va a seguir vigente hasta que yo no acredite que se concluyó el PAT y la investigación en fiscalía. Lo retornaré al aula a este señor encargado solamente, por así decirlo, con el acto resolutivo que concluye su encargatura como director de UGEL. Pero él, por la medida preventiva, va a estar puesto a disposición de la UGEL. Él no retorna al aula, señores, hasta que no acredite la conclusión de su investigación administrativa y fiscal. Insisto, la conclusión de la encargatura es una consecuencia de la medida preventiva vigente. Al ejecutarle la conclusión de la encargatura, no pierde eficacia la medida preventiva, porque como lo ha dicho Shirley, al ser preventiva, yo quiero proteger a las potenciales víctimas, que son los estudiantes o los mismos integrantes de la institución educativa, de cualquier posible potencial agresión. Entonces yo los saco de la institución educativa para protegerlos. Entonces solamente se va a concluir esta medida preventiva hasta que concluya el PAT y la investigación fiscal. Continúo con las preguntas. Indican si el comité de procesos no instaura, o sea, si la comisión permanente no instaura proceso, el director separado preventivamente vuelve a asumir la encargatura de dirección. No, estimados. Ya les dije hace un momento, si ustedes verifican que se trata de una medida preventiva y estamos hablando de un director de institución educativa encargado, un director de UGEL encargado, de un especialista en educación encargado, yo le concluyo la encargatura, sin más.
sin más dilación. Y él no va a poder asumir la encargatura mientras tenga la medida preventiva vigente. Siguiente consulta. Si un director designado, diferenciemos, encargado, designado. El designado tiene un acto resolutivo que a él le otorga ese cargo por un periodo de 4 años. Si lo sanciono con 60 días sin goce de haber, al cumplir su sanción, él sí retorna al cargo que está designado, porque ya cumplió con la sanción. Continúo. Docente contratado hizo abandono de cargo. En este caso se tiene que dar por concluido el contrato y paralelamente remitir al comité de la comisión permanente. Esta pregunta me abre un espacio para poder explicar muy precisa. Muchas gracias. No se identifica la UGEL que ha hecho la pregunta, pero aquí efectivamente estás describiendo lo que corresponde hacer. Si tú detectas un abandono de cargo, efectivamente tienes que resolverle el contrato, darle por concluido el contrato a esta persona y también remitirlo a la comisión permanente para que sancione por abandono de cargo o en todo caso remitirlo para que sancione por inasistencia injustificada. Sin embargo, ¿qué nos está faltando ahí? Si alguien me responde por el chat, ¿qué nos falta? ¿Qué otro pasito nos falta? Son 3 acciones si fuera abandono de cargo o inasistencia, ¿no? O abandono de cargo, en realidad son 3. 1, el tema de concluirle el contrato. 2, derivarlo a la comisión de procesos disciplinarios. Y 3, pasar el reporte para el descuento respectivo. No se olviden de eso, ¿de acuerdo? Estas 3 acciones son complementarias, son concurrentes, ¿de acuerdo? El hecho de que yo lo pase a la comisión de proceso disciplinario no significa que yo no le voy a descontar. Sí le voy a descontar porque no ha prestado labor. Y sí le voy a resolver el contrato. Continúo. Hay 3, 4 preguntas sobre el tema de la no presencialidad para el caso de los profesores que están con medida preventiva vigente. Aquí, en realidad, las circunstancias de cada UGEL es muy particular. La diversidad geográfica y la realidad también de cada UGEL es muy distinta. Sin embargo, esta resolución ministerial 429, mientras se encuentre vigente, vamos a tener que respetar el tema de que no puede prestar trabajo presencial. Esto bajo la consigna de que este profesor no tenga cercanía a las personas que van a la UGEL de repente para que rindan una declaración en el marco del proceso disciplinario o que pueda hostigar a otras personas dentro de la misma sede de la UGEL. Que nosotros hemos respondido documentos, varios, y varios son de Lima Metropolitana, ¿no? En el que se indica que la Oficina de Recursos Humanos es la que tiene que identificar qué acciones se pueden ejecutar de manera no presencial. Y ahí le invocamos un poquito que recordemos qué hemos hecho cuando hemos estado en pandemia, con aislamiento total. Todos hemos seguido trabajando, todos hemos seguido, desarrollando nuestras actividades. Nos tuvimos que volver creativos para poder cumplir con nuestras funciones y poder seguir y que el sector no se detenga. Nosotros, hemos desarrollado absolutamente ni un solo día se paró. Ni un solo día. Y ustedes saben perfectamente que se trabajó hasta más. Entonces yo les invoco que por favor recuerden qué acciones desarrollaban y de esa forma vayan identificando qué acciones le pueden asignar a estas personas. Tengo un par de consultas más. No, varias todavía. Dice, en el caso de medida preventiva por retiro, puesto a disposición a la UGEL, eso no quiere decir que se recorte el sueldo. Efectivamente, totalmente de acuerdo, tienes razón, no se recorta su sueldo. Habíamos mencionado en una respuesta anterior que se recortaba la bonificación ya del designado, porque pago de esta bonificación de la designación es en función de labor presencial, pero su remuneración, su RIN se le sigue pagando. Eso está totalmente claro. ¿Qué se podría hacer con el salón que se queda sin docente? Ahí, estimados, ustedes tienen que tener en cuenta algo. Una vez que ustedes reciben la resolución de la medida preventiva, ya sea separación o retiro, ustedes tienen que cursarle y revisen la resolución viceministerial 120 en el plazo de 48 horas a su responsable de Nexus, para que esta persona, este encargado, lo registre en Nexus.
Cuando él registra en Nexus esta medida preventiva, automáticamente les va a aparecer la plaza espejo para que ustedes puedan contratar al reemplazo. Eso ya anteriormente, eso se pedía una autorización acá al Ministerio de Educación para que se autorice y se cree la plaza espejo. Ahora no, con el solo registro de la medida preventiva, automáticamente se genera la plaza espejo. Continúo. Tengo el caso de un docente sentenciado por el delito de cobro indebido en el año 2021 y esta fue consentida. Sin embargo, fue rehabilitada en el año 2022. La UGEL recién ha tomado conocimiento en julio del 2025. Sin embargo, la docente ha solicitado renunciar en agosto del 2025. ¿Cuál sería el trámite correcto? ¿Destituimos o aceptamos la renuncia? En este caso tenemos que destituir. El hecho de que la persona se haya rehabilitado no elimina de que tiene una condena previa. Y al tener una condena firme y consentida, esta entra dentro del supuesto de condena penal del artículo 84 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial y por lo tanto correspondería destituirla, ¿sí? No deberían aceptar la renuncia dado que primero ha operado el artículo 84. Revisen por favor los términos para que verifiquen cuánto es la condena por los años. Continúo. Se ha determinado destituir a un docente, pero este apela y Servir declara nulo la resolución y retrotrae hasta la etapa del informe final. El profesor debe retornar a la UGEL donde estuvo a disposición o esperar el informe final para su reincorporación o destitución. Si Servir ya nos declaró nula la sanción y establece que tenemos que volver a preparar el informe final, efectivamente el profesor tiene que retornar. Ahí, ¿en qué se solicita? Se solicita, sí, una resolución que reincorpore al profesor. En este caso sí requerimos un documento adicional. ¿Por qué? Porque con la destitución nosotros en los sistemas ya lo excluimos. Ya no figura en Nexus, ya no figura en SUB. Entonces, en cumplimiento de la resolución administrativa que declaró nula esa sanción, sí tienen que emitir otro acto resolutivo y eso tienen que remitirnos a la DITEN para que volvamos a autorizar el levantamiento de la información en el SUB y en el Nexus. Hasta que salga finalmente otra vez el informe final y la resolución de sanción, ¿no? En cuanto a la fecha de la asistencia presencial para el jefe de recursos humanos, les comento que eso está siendo, ¿cómo se llama?, generado por el equipo de gestión del empleo, donde está a cargo como coordinador el señor Eber Calle y la doctora Liliana Chávez. Ellos son los que nos han invitado para poder abordar ese tema de la potestad disciplinaria de los jefes de personal, ya que ustedes son el público objetivo, ¿no? Definitivamente vamos a buscar también el mismo espacio para poder en algún momento hacer una situación similar en este año para nuestros secretarios técnicos. Otra consulta más. Tengo, en nuestra UGEL tenemos un docente separado por la ley 29988 por una denuncia fiscal. El docente quiere retirarse de la carrera pública magisterial. ¿Es posible, dado que la medida preventiva es por denuncia fiscal, no por un PAD de la UGEL? Efectivamente, estimado. Tu pregunta es una de las fuera de lo común, pero muy oportuna. Si solamente estamos hablando porque entra en uno de los 17 delitos que tiene el catálogo de la 29988, sí podría renunciar este profesor. Les repito que conforme al artículo 111 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, yo solamente no puedo aceptar la renuncia cuando se trata de que yo ya tengo instaurado un PAD, ¿no? En el caso anterior de la condena, estamos hablando porque se ha generado primero el supuesto de que él tiene una condena consentida y ejecutoriada y recién después ha solicitado la renuncia, ¿sí? Bien, tenemos una consulta más. Dice, si un profesor contratado es separado por el director por tocamientos indebidos en la institución A y asimismo labora en otra institución educativa B como personal nombrado vigilante, la pregunta es, ¿corresponde ser separado de la institución educativa B y puesto a disposición de la UGEL para así seguir realizando su labor efectiva? Si como docente contratado corresponde culminar su contrato debido a la medida de separación preventiva. Aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Cuando hablamos de un hecho de tocamientos indebidos que entra dentro de un supuesto de hostigamiento sexual o violencia contra la libertad sexual, ya no solamente se enmarca en la Ley de Reforma Magisterial, también se enmarca en la Ley 29988. Y por la Ley 29988, la separación preventiva
es aún así más rotunda que el de la ley de reforma magisterial. ¿Por qué lo digo? Porque se extiende a todas las áreas del sector educativo, públicas y privadas. ¿Qué significa? Que a esa persona yo no lo podría tener ni siquiera contratado como tercero en una oficina administrativa de la UGEL. Entonces, si tiene la medida preventiva dispuesta como profesor contratado, efectivamente le va a alcanzar como vigilante de la institución educativa, y más si estamos hablando de un cargo que es dentro de una institución educativa. Esa medida preventiva impuesta como profesor contratado le es de alcance para registrarlo tanto en la vinculación como profesor contratado como en la vinculación como administrativo, ¿de acuerdo? Y tiene que estar puesto a disposición de la UGEL hasta que concluya la investigación tanto en sede administrativa como en sede fiscal. Repito aquí, sobre si corresponde resolver el contrato o no, quisiera que por favor recordaran lo que les acabo de absolver sobre los dos escenarios. Hay que verificar en qué momento se suscitó el hecho. Si el hecho fue anterior a su vínculo laboral, sí estaba un impedimento para contratarse y por lo tanto le resuelve el contrato. Pero si la denuncia se suscita después de que ya tiene vigencia su vínculo laboral, solamente lo pongo a disposición de la UGEL. Te doy el pase, Shirley, mientras voy identificando si existe alguna otra pregunta más para mí. Claro. A ver, tenía mapeado una consulta. Me dice, buenas tardes. Un director de una IE no informó a la UGEL respecto a un caso de hostigamiento sexual. ¿Es considerado falta grave? Claro, porque nosotros tenemos que tener en cuenta las disposiciones o las obligaciones que nos establece el Decreto Supremo 04/2018 con las actualizaciones, claro, de sus protocolos propiamente y qué acciones tiene que desarrollar el personal directivo frente a hechos muy graves, ¿correcto? Entonces, el incumplimiento de estos hechos, que son catalogados muy graves por de las acciones que se van a desarrollar frente a estos hechos muy graves, sí son pues pasibles de iniciarles un proceso administrativo disciplinario al director que incumple. Después tenemos, a ver, vamos a buscar. Si la secretaria técnica titular de la Comisión de Procesos ha sido sancionada una vez culminado un periodo de sanción, la secretaria técnica podría seguir a cargo o se aplica la resolución viceministerial 120 de 2024 sobre las prohibiciones de formar parte de la comisión. Claro, su pregunta viene también con la respuesta que establece nuestra norma técnica sobre las prohibiciones para pertenecer a la Comisión de Procesos Administrativos, ¿no? Sea para los presidentes, secretarios técnicos y representantes de docentes. Le leo la pregunta de la UGEL Melgar. Termina las que tú tienes para que yo pueda identificar las que te puedo ayudar. UGEL Siguas, reciban el cordial saludo. El comité está conformado por el secretario técnico, el presidente y el representante de los docentes. Si el secretario técnico o el presidente del comité se encuentran de vacaciones, pueden firmar los informes preliminares o finales. Tenemos en cuenta que para los miembros de las comisiones también tenemos los miembros alternos que pueden estar haciendo las acciones propiamente en casos específicos, en este caso de vacaciones, ¿no? Tenemos la siguiente pregunta. Según el artículo 89 del reglamento de la ley de la reforma, el jefe de personal tiene la facultad de investigar, pero no de sancionar. He revisado la presentación en PowerPoint y tiene información confusa al respecto. Efectivamente, el artículo 89 establece las facultades del jefe de recursos humanos y la potestad de iniciar las investigaciones correspondientes. Por eso establecíamos que tiene este proceso disciplinario para los directores de las instituciones educativas va a estar enmarcado en 2 etapas, conforme también indican nuestras diapositivas y van a ser enviadas conforme al registro que van desarrollando. La primera etapa
etapa de descargos e investigación, en la cual el jefe de recursos humanos va a correr traslado a los docentes, en este caso directores de instituciones educativas, las denuncias para que los docentes puedan presentar sus descargos. Una vez que recibamos todos los descargos o realizamos la etapa de la investigación, el jefe de recursos humanos que va a realizar es el informe investigatorio. ¿A quién realiza este informe investigatorio? Al director de la entidad, y pasaríamos a la siguiente etapa, que sería la etapa de emisión de sanción, ¿no? Cuando nosotros estamos recomendando o en el informe de investigación hay una recomendación sobre la suspensión, sobre la sanción, el titular de la entidad va a realizar la graduación de la sanción como siguiente paso y emitir el acto resolutivo y notificar al docente procesado. Vamos al balotario. Del UGEL Huánuco. Se formula la siguiente consulta. La denuncia es en contra de la jefa de gestión pedagógica de la UGEL. Ha sido denunciada según la norma de recursos humanos, es contra falta leve y cuando se trata de una destitución es de la DRE. La consulta es quien determina ante la falta nos encontramos. A ver, vamos. En este caso entiendo yo que ha sido la jefa de gestión pedagógica, ha sido denunciada por un hecho muy grave, porque si estamos hablando de destitución, entiendo yo que es por una falta muy grave y tendría que ser derivado a la Comisión Especial de la Dirección Regional de Educación para que puedan iniciar el proceso administrativo disciplinario contra la jefa de gestión pedagógica. Buenas tardes, la siguiente consulta. Un director presenta un parte mensual señalando que los docentes asistieron, pero existen actas de verificación que evidencian que no estuvieron en la CIE esos días. ¿Qué documento debe validar la UGEL? En ese caso, ¿qué acciones corresponde adoptar frente al director por emitir la información que no coincide con la realidad? Exacto, entiendo yo que son propias acciones de los especialistas, jefe de recursos humanos, que en las actuaciones diarias puede advertir que en una institución educativa los docentes no han asistido y no se refleja con lo que han declarado con los reportes de asistencia. Tendrían que iniciarse un proceso disciplinario por falta grave. Buenas tardes. Bueno, un docente con licencia con goce de remuneraciones por incapacidad temporal presenta su CIT de manera consecutiva fuera de los plazos previstos por la norma ante su director. ¿Cómo se procede en estos casos? Se le explica al docente sobre los plazos, pero aún sí viene cometiendo las faltas de presentación de los CITs. Se vive, en este caso, también es necesario que las oficinas de recursos humanos implementen los canales y den a conocer, que si bien es cierto, el marco normativo sobre el uso y los plazos que establecen y las acciones propiamente que deben desarrollar los docentes cuando presenten la documentación sobre los CITs o sus documentos que acrediten las licencias y permisos. Buenas tardes, UGEL Lamas. Un docente que fue puesto a disposición de la UGEL puede realizar funciones de portería en la misma UGEL, conforme ya se han resuelto varias de las interrogantes sobre las acciones que desarrollan los docentes con medidas preventivas. Esto es un trabajo no presencial, ¿no? Me parece que tomo la posta yo, Shirley, mientras van haciendo Sí, alguna por otra favor. pregunta adicional antes de cerrar la tarde. Bien, a ver, nos quedamos en la siguiente. Tengo un docente con separación preventiva por hostigamiento sexual y no había registrado el responsable a CIMEX. ¿Se puede todavía? Sí, estimado. Tienen que regularizar eso lo más pronto posible.
para que no tengan ustedes un tema de una omisión frente al registro que es obligatorio. Veamos, aquí pregunta Ugel Melgar. Yo tengo un docente nombrado que está con separación preventiva a disposición de la UGEL desde el año 2024. Nombrado. Y este año 2025 está solicitando licencia sin goce a partir del mes de julio hasta el 31 de diciembre. En este caso, ¿cuál es el trámite a seguir para su reemplazo? Aquí, la licencia sin goce, como les dije, se va a enmarcar dentro de la norma técnica que regula la licencia para los profesores nombrados, ¿no? Tiene que cumplir el año de que se tenga más de un año de nombrado, cumpla con la anticipación para presentar la solicitud y una vez que se autorice mediante acto resolutivo la licencia, esta se tiene que registrar en el Nexus para que así pueda registrarse la plaza temporal por la ausencia del titular. La siguiente pregunta. Un docente de primaria solo labora 3 días de la semana en horario corrido para cumplir sus 30 horas. ¿Se le debería pagar sus remuneraciones? Aquí lo que estás comentando es bastante grave, porque no podría ser que un profesor de ningún nivel educativo pueda tener, trabajando las 30 horas, que es la jornada completa, tenga un día libre, siquiera un día libre. Tienen que trabajar todos los días de la semana. Eso se dice expresamente. Entonces, el tema de que se esté elaborando 3 días para cumplir sus 30 horas no solo involucra al profesor, sino también involucra cuadro de horas, involucra al director de la UGEL, porque han permitido esta situación irregular. Ahora, la siguiente consulta. Una persona con medida preventiva, profesor, ¿tiene derecho a pedir licencia sin goce de haber? Conforme está el marco normativo vigente, ahorita él puede pedir una licencia sin goce de haber. No existe, ¿cómo se llama?, un impedimento para eso. Todavía se está evaluando la modificatoria. En cuanto al tema, ¿cómo se llama?, la siguiente consulta, me indican que una docente fue contratada, pero luego se conoce que tenía medida preventiva. ¿Qué se debe hacer? Como les indico, si la medida preventiva es con anterioridad al inicio del vínculo por el cual ustedes la tienen contratada, sí corresponde la resolución de su contrato por impedimento legal, artículo 21 del Decreto Supremo 02. En el caso de destitución, la plaza ya ha sido cubierta por nombramiento. ¿A qué plaza lo reincorporan en Nexus? Entiendo que esta pregunta está vinculada a cuando me preguntaron que la sanción es declarada nula por el servir y si retorna a la institución educativa y dijimos que sí, que tienen que sacar un otro acto resolutivo. En cuanto a la plaza que van a consignar en el acto resolutivo, tiene que ser una plaza que se encuentre en condición de vacante. Ni siquiera tendría que estar un profesor contratado ahí. Si no está la misma plaza de su nombramiento vacante, tienen que ubicar una equidistante, como se dice, ¿no? Para que se pueda reincorporar en este lugar a esa persona. Si no se tiene una equidistante y hay solamente lejanas, se le presenta al profesor qué opción tiene para que pueda reincorporarse. Si no está de acuerdo, se le informa al juzgado de que las plazas que se tienen existentes están distantes y que el señor no, perdón, al juzgado no, a servir, para que no exista ningún tema de que ustedes están haciendo abuso de autoridad, ¿de acuerdo? Ugel Celendín. Si un docente contratado ha sido destituido en UGEL Cajamarca en el mes de julio del 2025, sin embargo, se ha nombrado en marzo del 2025 en UGEL Celendín, debemos ejecutar la destitución poniendo en conocimiento al docente. UGEL Celendín, muchas gracias por esta pregunta, es precisa, porque justamente ustedes habrán recibido oficios en los cuales estamos observando varios nombramientos, tanto del 2024 y del 2025, no solamente porque los hemos encontrado sancionados con registro en el RNCC, sino porque el OTEPA también nos ha alertado de que se encuentran en el marco de la 29988. El hecho de que una persona, un profesor, sea sancionado por una falta administrativa en el marco de la ley de reforma con destitución, alcanza al vínculo laboral que él mantenga vigente cuando es notificado con esta destitución. ¿Qué quiero decir? Que en el caso que está mencionando Ugel Celendín, que Cajamarca sancionó en julio del 2025 y recién está nombrado con ellos desde marzo del 2025, efectivamente lo alcanza. Y la destitución se ejecuta en mérito de la resolución que sacó la Ugel Cajamarca porque es el mismo régimen laboral.
por más que haya sido en un vínculo laboral temporal que estuvo como contratado, lo alcanza. Tengo ahorita justamente en bandeja una consulta de Lima Metropolitana de la UGEL 01 sobre la misma situación, y esa es la respuesta que se está emitiendo para que puedan ejecutar la destitución de este señor. ¿Qué le corresponde hacer UGEL Selendín? ¿Qué le corresponde hacer a la UGEL 01 de Lima Metropolitana? Les corresponde emitir un acto resolutivo en el cual calcule los beneficios sociales, considerando, indicando expresamente en la parte resolutiva que la destitución fue dispuesta en el marco de la resolución de la otra UGEL con la fecha que se haya indicado. Bien, una última pregunta. Me indica René Ugel Melgar. Te tengo registrado, René, he visto tus llamadas, me he podido atenderte, pero cuando tú registras la medida preventiva, sí se genera la plaza para el contrato. Por lo que me indica el señor Rodrigo, que es tu sectorista de Nexus, efectivamente se genera una plaza temporal. Si bien el código no se duplica de la plaza, sí se genera un nuevo código para que puedas contratar el reemplazo, y eso es al solo registro de la medida preventiva. Bien, Shirley, no sé si tenemos más preguntas o podemos dar por cerrada la reunión. Tenemos una. Shirley. A ver, Ugel Lamas. El docente que cumplió sanción por violencia física, el hecho fue puesto de conocimiento al Ministerio Público, pero a la fecha, entiendo yo, no tiene acusación fiscal. ¿Puede retornar a su institución educativa? Estamos frente a un hecho de violencia física, el PAT ha concluido y la disposición que tenemos sobre las acusaciones que están en trámite o los procesos que están en trámite son solo cuando son los delitos que establece la ley 29988. No es así, no tendríamos por qué, bueno, mantenerlo con una separación preventiva. En este caso, el docente tendría que retornar a su institución educativa por ser un hecho de violencia física, ¿no? Sanción, un PAT concluido. Otra consulta. Con respecto a las denuncias que se presentan en la UGEL, estas tienen que ser derivadas al área de recursos humanos y evaluar si son leves y no leves y darle el trámite correspondiente, o de ser el caso se evalúa y son graves la derivación a la comisión de procesos. Las denuncias nosotros entendemos que son derivadas en el plazo máximo de 24 horas a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, y una de las facultades de la Secretaría Técnica es, calificarlas, y en este caso, si corresponde una falta leve, derivarse a la Oficina de Recursos Humanos, o también darle el trámite si corresponde a docentes de aula, ¿no? Para la autoridad competente, que serían los directores de sus instituciones educativas. La siguiente pregunta. Un docente con instauración de proceso administrativo por hostigamiento sexual viene casi a diario en estado etílico y no hay ninguna acción de recursos humanos. Bueno, si aquí netamente un llamado para las oficinas de recursos humanos, quienes son los que asignan las funciones propiamente a los docentes que están con separación preventiva y el trabajo no presencial. Reiterar ello. Y también cautelar que ese trabajo pues sea evidenciado según las acciones que vaya a desplegar la Oficina de Recursos Humanos. Y las dos últimas que han sido absueltas, entiendo yo, doctora, y con eso estaríamos concluyendo sobre el balotario. Bien, tenemos las dos últimas preguntas. Ugel Guamalís pregunta sobre las licencias con goce que no justifican dentro de los 2 días y se van por el recurso de reconsideración presentando como nueva prueba su justificación. Desgraciadamente es una estrategia que los profesores realizan para que puedan tener la resolución de licencia, ¿no? Sí es válido lo que están haciendo, porque como te digo, tienen un marco legal y la nueva prueba es el certificado que se les solicita. En cuanto a los descuentos que van al CAFAE y cómo se les reembolsa, eso sí te pediría que por favor lo coordines con Evercalle, que es el equipo de remuneraciones. Y en cuanto al tema de la separación preventiva de un personal administrativo, nosotros como ITEN no tenemos competencia sobre el personal administrativo.
tendrías que comunicarte con la DAGET para que te puedan dar una orientación. En cuanto a personal auxiliar, tampoco tenemos competencia, lo preciso para que lo tengan en cuenta, ¿no? Veo que también René ya lo comprobó. Muchas gracias, René, por indicarlo. Y ya, acá tengo una pregunta que es la última que absuelvo para que darte pase que cierres también, Shirley, sobre los docentes destituidos y que luego Servir retrotrae y que ya no hay plazas en condición de vacantes, sin embargo, a esas alturas ya las plazas se encuentran cubiertas. Estimado, tendrías que ubicar una plaza donde esté un contratado y darle por concluido el contrato para que puedas reponer al nombrado. Solo te quedaría esa opción. Bien, eso sería todo. Les agradecemos mucho. Tienen el directorio en la PPT para que puedan comunicarse con nosotros. No, estamos a disposición de poder absolver sus consultas, sus dudas y poder ayudarlos, sobre todo en identificar qué les corresponde a ustedes procesar, qué elementos les podemos ayudar. Es más, si ustedes quisieran algún apoyo para poder emitir la resolución del cálculo de beneficios sociales o de la ejecución de la sanción de destitución como Celendín, escríbanos, ya lo hemos apoyado, podrá dar fe la DRE Callao, San Martín también, hemos apoyado con esos actos resolutivos, dándoles aportes al proyecto que ellos han elaborado. Entonces, de la misma forma con ustedes, todos en lo que esté en el marco de los temas que manejamos como equipo de procesos disciplinarios, sea bienvenido. Es más, hay otras sugeles que muchas veces también nos ven como aliados en el sentido de que, por ejemplo, quieren comunicarse con otro especialista de la DITEN, nos contactan y nosotros les comunicamos. Entonces, en realidad estamos para colaborarles. Y de la misma forma también cuentan con nosotros para resolver cualquier duda, ¿sí? Así es que eso es todo, Anita. Muchas gracias con todos los participantes. Y gracias, Shirley, por la exposición tan clara. Muchas Doctora, gracias, Consuelo. Shirley, ¿quisieras dejar algún mensaje final para concluir con sí, nuestra asistencia técnica? tal vez por ahí en interno nos hemos estado confundiendo sobre la plataforma CIMEX. Invocarles que el CIMEX lo maneja la dirección OTEPA en este caso. Nosotros tenemos como Dirección Técnica Normativa de ITEN, tenemos a nuestro cargo el módulo PAT Nexus. Por favor, invocar el registro de los casos, de los 3 tipos de casos por violencia, y también pues nuevamente pedirles a los jefes de recursos humanos de la emisión de las medidas preventivas se las trasladen de manera inmediata a los responsables del registro del módulo PAT Nexus para el registro oportuno. Nada más. Gracias por la atención. Hasta luego. Muchas gracias, Shirley. Pedirle a los participantes que todavía no lo han hecho, registren su asistencia y llenen la encuesta de satisfacción. Ahí podrán descargar la presentación que hemos realizado el día de hoy. Agradecemos profundamente la participación de todos los jefes de recursos humanos o de personal que nos han acompañado en esta jornada. Ha sido una jornada maratónica tratando de responder todas las consultas que hemos recibido. Probablemente hay algunas consultas que todavía han quedado. El equipo está atento a verificar o a comunicarse con la OGEL si hubiera alguna duda específica. Esperamos que haya sido de utilidad para resolver todas sus dudas y fortalecer sus capacidades sobre el proceso administrativo especial de los profesores en el marco de la carrera pública magisterial. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Vamos a dejar abierto esta sala unos minutos para que puedan llenar el registro de asistencia o la encuesta de satisfacción en caso no lo hubieran hecho. Muchas gracias. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.